vida es una milonga. Bailen todos compañeros porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros que este tango lleva el paso. En el ir y venir del tango va la frase dulce. Hoy Milonga es una guía digital, no es un sitio porque es más que el sitio, hay aplicaciones móviles, pero básicamente provee la información ridículamente actualizada, como le decimos nosotros, de todas las milongas que hay y prácticas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y la mantenemos realmente al día. Inclusive si una milonga se cancela, vas y encontrás la información ahí. Así que es una guía que ahora está en 4 idiomas y el 70% son extranjeros que la usan. Hoy Milonga tiene 4 guías en 4 sitios: Buenos Aires, Nueva York, Berlín y el área donde está Düsseldorf en Alemania, que es Nordrhein-Westfalen. Entonces si vos vas hoymilonga.com/Berlín o /Nueva York, vas a ver una guía local. Empecé a bailar porque me había separado en el 1999 y estaba trabajando muchísimo. Una de las razones por las cuales me separé fue porque el matrimonio no lo aguantó. Y después me encontré que tenía que hacer algo. Estaba trabajando todo el tiempo y necesitaba hacer algo más humano. Y en aquel entonces estaba en Silicon Valley trabajando y el county, o la municipalidad, mandaba un montón de cursos para adultos que se podía hacer a la noche. Y había arreglos florales, clases de piano, y una de las tantas cosas que había era tango argentino. Y cuando lo vi dije, sí, tengo que hacer esto. Y ahí fui, la maestra era una descendiente de griegos, y bueno, tomé ahí mi primera clase y después nunca más paré. Bueno, había empezado a aprender a bailar tango en Estados Unidos cuando estaba viviendo allá en el año 2000 y poquito a poquito, bueno, como todo el mundo, me empecé a ser adicto y por alguna razón bailaba bien. Aprendí rápido y bailaba bien. En 2003 largo porque el trabajo, que yo estaba trabajando como ingeniero en sistemas, y el estrés me comió la cabeza y decidí largar por un tiempo y viajar. Pensé en tomarme un año sabático. Entonces vine acá a Buenos Aires con la intención de quedarme un año y viajar un poquito también por Europa y aprender tango. Entonces aprendí y al final, después del año, decidí que no quería volver a trabajar. Así que me tomé otro año más y otro año y así siguió, y cada vez bailaba mejor. En algún momento gente me pidió que si le podía enseñar a tango y pasaron los años, y cada vez di un poquito más de clase y terminé varios años dando clases en París porque tenía una amiga que tenía un lindo departamento en París y ella le encantaba venir a Buenos Aires. Entonces hacíamos un intercambio. Ella se venía a Buenos Aires y yo me iba a París a dar clase. Y así siguió varios años hasta que... Y cada vez me quedaba como 2 o 3 meses. Un año me enamoré de una francesa y me quise quedar más tiempo. El problema es que no podía pasar más de 3 meses en Francia sin una visa. Y le di vueltas a la cosa de encontrar si podía meterme en una universidad o cualquier otra alternativa. Y al final resultó de que la única manera de quedarme en Francia era volviendo a la computación y haciendo lo que hacía antes, que era una especialidad que era muy buscada en Estados Unidos, en Francia. Y así que desde el 2003 hasta el 2011 me hice profesor de tango en algún momento y viví de eso. Así que me pasé todo el invierno en Europa, que fue crudísimo, fue el primer año que pasé un invierno en Europa, y me la pasé adentro estudiando cómo hacer aplicaciones móviles, que era lo que estaba de moda en aquel entonces.
Y mientras estudiaba, que al principio fue muy duro porque mi cabeza ya no funcionaba con la misma grasa que tenía antes, necesitaba un proyecto para poder aplicar todo lo que aprendía y hacerlo más concreto en el aprendizaje. Entonces se me ocurrió hacer una aplicación móvil para mostrar todas las milongas de París. En París hay un sitio que se ha mantenido muy bien, pero no tenía una aplicación móvil en ese entonces. Y así surgió de hacer una aplicación relacionada con el tango. Pero en cuanto empecé me di cuenta de que era mucho más interesante hacer una aplicación y un sitio para Buenos Aires, donde no había absolutamente nada confiable para listar todas las milongas, las más de 200 milongas que había en Buenos Aires por semana. Y así cambié la idea y así nació Hoy Milonga, como un proyecto para aprender lo que estaba estudiando, con la idea de que una vez que aprendiera todo eso iba a conseguir un trabajo de computación en Francia, que en realidad al final no salió así, pero bueno, así nació el sitio. ¿Cuánta gente baila tango en Buenos Aires? Es difícil de saber. ¿Cuánta gente, por ejemplo, un sábado sale a bailar tango? Es realmente un número que no sé si alguien lo conoce. Yo he hablado con algunos organizadores y ellos mismos no saben cuánta gente hay bailando un sábado. Hay milongas que tienen 300 personas y hay milongas que tienen 20, entonces se hace difícil evaluar por la cantidad de milongas multiplicando por un número. Yo lo único que puedo decir es que tenemos arriba de 1000 consultas por día de gente y tenemos arriba de 10.500 usuarios que consultan la guía por mes. Si imaginás que alguien consulta para por lo menos ir una vez al mes a bailar y ahí tenés seguro 10.000 y pico de personas. Ahora, más allá de eso no lo sé. Que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos compañeros porque el baile